Cuando la gente oye hablar del infierno, piensan que es un lugar demasiado cruel, que el infierno son los problemas que pasamos en la tierra en vida. ¿No les parece lógico un lugar de fuego eterno donde sufrirán las almas de los pecadores no arrepentidos? A veces, la gente también piensa que ningún ser humano merece ir ahí, o probablemente que solo es un lugar simbólico que no exista. O muchos también que sí creen en el infierno, piensan que son buenas personas, que se han portado bien, que han hecho buenas obras, ayudando en varias ocasiones a los demás y que por eso cuando mueran irán al cielo y no al infierno. Pero hay una gran cantidad de personas también, e incluso algunos cristianos, que simplemente piensan en que Dios es demasiado bueno y misericordioso como para mandar a una de sus criaturas a ese lugar de fuego eterno. Pero, amados hermanos, siendo sinceros, ¿Dios va a mandar a alguien al infierno? Si Dios es amor, si Dios es misericordia, si Dios es bondad, si Dios es benevolencia, ¿Dios va a mandar a una persona al infierno? La realidad es que sí. Y es a lo que contestaremos y veremos hoy en la palabra de Dios, porque hay evidencias bíblicas. Esto no es un juego, es un tema muy delicado. Pero antes de continuar y responder al por qué Dios, siendo amor y misericordia, va a mandar a alguien al infierno, antes de continuar, me gustaría aclarar también que esto no es una enseñanza. No es una enseñanza acerca de la doctrina del infierno, del castigo eterno, pues sabemos que para una enseñanza necesitaríamos demasiado tiempo, pero si usted quiere ahondar en esta enseñanza y conocer más de esta doctrina, que sería muy bueno que lo haga, al final le voy a recomendar un muy buen libro con el cual podrá hacerlo. Pero antes de continuar, me gustaría leer un pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo habló de este lugar. Dice la Escritura en Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es también conocido como el teólogo del infierno. Fue el personaje que más habló de este lugar de tormento eterno, de castigo eterno, en donde van los pecadores no arrepentidos. Y yo sé que muchas personas dicen que es un lugar simbólico, no es un lugar real, pero vuelvo a repetirle, al final voy a recomendarle el libro para que estudie y se dé cuenta que es un lugar real, donde Dios sí permite que vaya la gente, el pecador que no se arrepiente. Pero continuando, ¿por qué entonces Dios va a mandar a una de sus criaturas? Dios va a mandar a un ser humano al infierno si Él es bondad, si Él es misericordia, como ya lo dijimos, si Él es amor y perdón. ¿Por qué Dios va a mandar a una persona así? Y, amados hermanos, uno de los más grandes problemas que tenemos es que muchos de los cristianos que creen que Dios no puede mandar a alguien al infierno por su amor y misericordia es porque no escudriñan bien la Escritura o no le entienden bien, ya que no podemos tomar solo una parte de la Biblia y dejar a un lado la otra. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando escudriñamos
completamente las Escrituras, sobre todo el carácter de Dios, que sería muy bueno que estudiemos los atributos de Dios, pero al estudiar sus atributos y su carácter, notaremos que Dios no es solamente un personaje de amor, de misericordia, de perdón. No, no es así. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios también se enoja, Dios también castiga, que Dios también tiene una ira santa y que va a condenar y va a mandar al infierno al pecador que no se arrepienta en vida. Y es lo que veremos. Por esa razón no podemos decir Dios es amor, no me va a mandar al infierno, aunque haga lo malo, aunque haga lo que haga, aunque no se arrepienta la persona. Pero vayamos a un pasaje que me llama bastante la atención, y en esta ocasión habla Juan el Bautista, y Juan el Bautista hace referencia a la ira de Dios, a que hay un día para la ira de Dios. Vea lo que dice la Escritura en Mateo 3, versículos 7, 8 y 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué Juan el Bautista les dijo esto a los fariseos y a los saduceos? Mire, es triste que estos personajes solamente tenían tradiciones y costumbres religiosas, pero no había un cambio en su vida que reflejara realmente el amor de Dios, que reflejara la misericordia, que reflejara el hecho de que eran hijos de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista veía que venían a su bautismo, les decía: ¿quién les enseñó que pueden huir de la ira venidera? Cuando habla aquí la Escritura de la ira venidera, es del día que Dios hará juicio y condenará en el infierno a los que no se arrepienten. Por eso les dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, le dijo, su liturgia no es suficiente, sus tradiciones, sus costumbres supuestamente cristianas no son suficientes. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que realmente se han arrepentido de sus malas obras. Por eso más adelante le dijo: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, para que el árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Cuando habla del fuego, hacía referencia a la ira de Dios, al infierno. Por eso la Escritura, amados hermanos, nos dice también que Dios es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Amados hermanos, tenemos que tener en claro que así como Dios ama, Dios castiga. Dios castiga. Y así como Dios a alguien puede enviar a la vida eterna, así Dios también puede enviar a alguien a la condenación eterna, al infierno, porque Dios no solo es amor y misericordia, Dios también castiga, Dios también tiene una ira santa. ¿Para quién? Para los pecadores que no se arrepienten. Vea otro pasaje que lo deja más claro aún en Romanos capítulo 2, versículos 4 al 9. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Escuche, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Oiga nuevamente, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Amados hermanos,
Es una gran mentira del enemigo, de Satanás, el hecho de que alguien no puede ser enviado al infierno. Satanás trata de convencer a la humanidad, enseñándole un carácter de Dios que Dios no tiene. Porque vuelvo a repetir, Dios no solamente es amor y misericordia. Dios también se enoja, también se aira, también castiga. ¿A quién? Como dice la Escritura, al pecador no arrepentido, aquel que endurece su corazón y se empeña en hacer lo malo. Pero Dios es amor y Dios es misericordia. Por esa razón nos habla en su palabra. Dios no es malo, es bueno. Por eso ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nos demos cuenta que somos pecadores, para que nos demos cuenta que nos hemos rebelado en contra de Él, porque la desobediencia es rebeldía. Es rebeldía. Nos hemos rebelado en contra de Él. Hay gente que aún maldice a Dios. Hay gente que odia a Dios, que batalla en contra de las cosas de Dios. Dios castiga. Dios se enoja. Dios manda también al infierno. Por el bien de su alma, amado hermano, quien quiera que escuche esto, crea en que Dios también se enoja, en que hay un castigo, pero vea también el amor de Dios. Vuelvo a repetirlo, Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tener salvación, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que podamos decir, Señor, yo voy a condenación, sálvame. Tu Hijo murió por mí, sálvame. Yo creo en que nuestro Señor Jesucristo murió por mí. El Señor puede salvar nuestra alma, amados hermanos. Pero antes de mencionarle el libro y recomendárselo, suscríbase si no le ha hecho. Si le aportó algo esta pequeña reflexión bíblica, regálenos un like, compártalo con alguien de su familia. Y por el momento creo que es todo. El libro se titula Teología Sistemática de Wayne Grudem. Ya lo había presentado antes, creo, también en el canal, pero consígalo si puede. Teología Sistemática de Wayne Grudem, y estudie esta doctrina que es muy profunda pero a la vez muy hermosa. Y pues, amados hermanos, por el momento es todo. Que el Señor los bendiga, y si es la voluntad de Dios, nos veremos en otro video.